Pedro capítulo 1 versículo 19. ¿Lo tenemos? Dice la palabra de Dios. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Señor, te damos gracias. Esta mañana te bendecimos nuevamente, Señor. Te damos la gloria y la honra a ti por tenernos nuevamente en tu casa, en tus atrios. Hoy te pedimos, Señor, y clamamos a tu misericordia para que hoy, Señor, tú nos enseñes tu palabra, para que hoy, Señor, tu palabra resplandezca, para que tu palabra, Señor, sea implantada en medio de nosotros, en cada uno de nosotros, Señor, para la gloria de tu nombre. Te pedimos, Señor, que prevalezcas tú por encima, Señor, por sobre todas las cosas. Te pedimos, Señor, que nos enseñes por medio de tu Espíritu Santo, y con acción de gracias te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, las profecías o las promesas, como dice aquí la palabra de Dios, lo primero que debemos entender, como dice aquí, entendiendo primero esto, es que las profecías son una iniciativa de Dios, vienen de Él, salen de Él, por su voluntad, simplemente porque Él las quiere anunciar. Como dice la Biblia en un pasaje: yo tendré misericordia de quien quiera tener misericordia. Y entonces las profecías son una misericordia de Dios para el ser humano. Vienen de Él, nacen de Él, no son una respuesta a algún comportamiento o alguna actitud del hombre. O sea, quiero decir que las profecías no son por algo que nosotros hayamos hecho, no son por algo digno que hayamos hecho nosotros y que Dios lo haya visto y que diga: ya que hiciste esto, o ya que has actuado así, te voy a dar esta promesa. No depende de eso, simplemente es de la voluntad del Señor. Por eso muchas promesas o profecías que Dios nos da vienen cuando, así como la salvación, como dice la Biblia que nosotros andábamos muertos en nuestros delitos y pecados, no había Dios en ninguno de los corazones, y cuando el hombre estaba así perdido en sus delitos, muerto en sus delitos y pecados, fue cuando Jesús vino como esa esperanza, como ese regalo de Dios para nuestra salvación. Asimismo son las promesas. Por eso son una gracia y son una misericordia de Dios, porque son muchísimas las promesas que tenemos cada uno de nosotros. A nivel general, como iglesia, tenemos muchas promesas de parte de Dios, y a nivel particular, cada uno de nosotros, el Señor nos va a lo largo del camino, nos va a ir hablando y nos va a ir dando promesas, nos va a ir prometiendo cosas, las vamos a ir descubriendo a través de la palabra, a través de nuestra relación con el Señor. Entonces, eso es lo primero que nosotros debemos entender, que por eso es que no hay interpretación privada. Por eso es que uno no puede decir: es que Dios te prometió esto porque tú eres así, o Dios te prometió lo otro porque tú eres asá. Muchas veces las promesas del Señor no tienen explicación, no tienen un sustento, digamos, desde el punto de vista del hombre lógico o racional. Muchas veces uno ve a alguien que está perdido
en su vida, en su comportamiento, y viene Dios y dice: yo quiero hacer de esa persona algo maravilloso, un siervo grande, un siervo poderoso. Y uno dice: pero ¿cómo? ¿Pero por qué? ¿O de dónde? Y entonces las profecías no tienen una interpretación privada, o sea, uno no puede tratar de buscarles, como se dice, el lado, la justificación o la explicación. La única razón es que las profecías vienen es porque Dios quiere, es por su misericordia. Si tú tienes promesas como las deben tener todos nosotros que estamos aquí, las tenemos. No es por nuestra linda cara, no es por nuestra hermosa forma de ser, no es porque seamos algo especial, no es porque seamos algo raro. Es más, así que el Señor se complace en dar sus promesas, como dice la Biblia. Y Dios escoge a lo vil, a lo menospreciado y a lo que no es, precisamente para mostrar más su gloria, para hacer ver más su gloria. Esa es una forma, digamos, ayer hablábamos de conocer a Dios, y nosotros debemos conocerlo a Él. Y una de las cosas que el Señor, por ejemplo, uno va conociendo de Él, es que a Él es como si le llamara más la atención las personas o los momentos o los tiempos más difíciles, y Él espera aún a que las cosas se pongan más complicadas o más feas o más oscuras o más difíciles, para Él actuar, para Él hablar, con la única razón de que su gloria sea más clara, digamos, para que no haya duda de su poder, de su grandeza, de su misericordia, de su bondad. ¿Sí me va a entender? Amén. Parece que le gusta al Señor, no sé, o es una forma que Él tiene también de ayudarnos a nosotros, para que en nosotros no haya confusión, para que en nosotros no haya de pronto alguna sombra, algún pedazo para decir: no, esto es por mí, es porque yo soy bueno, es porque yo soy inteligente, es porque yo soy fuerte, es porque yo soy capaz, o es porque yo soy importante, o es porque yo soy digno. ¿Sí me va a entender? Él espera y le gusta esos momentos porque hay algo que la Biblia dice, que a Él no le gusta compartir su gloria con nadie, y Él se merece, porque Él sí es digno de toda la gloria es de Él. ¿Sí? Y entonces nosotros como hombres, como creyentes, como pueblo de Dios, debemos entender eso, para que nosotros conozcamos cómo es el mover, cómo es que Dios actúa, para que nosotros no hallemos tropiezo en el camino, porque la Biblia, o Jesús lo dijo así: bienaventurado el que no haya tropiezo en mí, dijo Él. Y muchas veces nosotros tropezamos en esa forma de ser de Dios, tropezamos en la forma de actuar del Señor. Y entonces tenemos promesas por pura gracia de Dios. Amén. Amén. Tenemos las promesas por pura misericordia de Dios, y son, como dice el apóstol Pedro también en otro pasaje, preciosas y grandísimas promesas. Las promesas son tesoros, son cosas maravillosas que Dios nos ha dado, porque toda buena dádiva, todo don perfecto viene de Él. Dios no es malo, como dijo un día Jesús, hablando de nosotros los padres en la tierra: si ustedes, siendo malos, les dan buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos? Y entonces, si Dios nos ha dado promesas, entendemos ya que las promesas son buenas para nosotros. Amén. Amén. Y por eso las promesas son una parte importante en nuestra vida de fe, como dice el apóstol Pedro aquí, a las cuales hacemos bien en estar atentos, o sea, en tenerlas presentes, en estarlas recordando, teniendo la seguridad, como dice ahí, tenemos la palabra profética más segura. Y entonces son las promesas
vienen siendo para nosotros los seres humanos como motivaciones. Las promesas para nosotros vienen siendo de parte de Dios como ese impulso, esa motivación para seguir adelante, para avanzar, para crecer, para permanecer en el camino. Y para eso nos deben servir las promesas, para afirmarnos, para asegurarnos, para motivarnos, para fortalecernos. Porque ese es el propósito por el cual Dios nos da las promesas, para que nosotros a través de ellas nos fortalezcamos cuando nos sintamos débiles, para que a través de ellas nosotros nos animemos cuando nos queramos desanimar o queramos desfallecer en el camino. Recordemos, las tengamos presentes, que más adelante hay cosas preciosas, hay cosas hermosas que nos están esperando, que se van a cumplir. Que dice aquí, tenemos la palabra profética más segura. Eso quiere decir que es con toda seguridad que se van a cumplir lo que Dios nos ha prometido, porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Nosotros tenemos que tener esa seguridad, que las promesas se me van a cumplir. ¿Ven? ¿Por qué? Porque no dependen de mí. Las promesas no vinieron por causa mía, las promesas vinieron por causa del Señor, y Él es fiel. Y la Biblia dice que aunque yo sea infiel, Él permanece siendo fiel. Las promesas siguen firmes. Dios no dice, te había dicho esto, ya no lo voy a hacer. Y entonces, ¿qué pasa? Como lo hemos hablado en otras ocasiones, muchas veces las promesas no se cumplen, no porque Dios haya mentido, porque se haya arrepentido de cumplirlas, sino porque nosotros no avanzamos en el camino o no permanecemos en el camino. Pero las promesas siempre van a estar mientras estemos nosotros aquí en la tierra y tengamos promesas para aquí en la tierra. Esas promesas siempre van a estar ahí, esperando a que nosotros avancemos en el camino, esperando a que nosotros crezcamos o avancemos en este camino en esta búsqueda del reino de Dios y su justicia. Esas promesas que tenemos son las añadiduras que habla en ese pasaje de Mateo. Entonces, son cosas que nosotros debemos tener presentes. Hay un día en que las promesas se van a cumplir. ¿Ven? Eso es seguro. Es seguro, hay un día, está determinado un día en que lo que Dios te ha prometido se te va a cumplir. Segundo, que cada día que pasa es un día más cerca del cumplimiento de la promesa. Hoy estamos más cerca de ayer, de que las promesas que Dios nos ha dado se nos cumplan. Y eso para nosotros tiene que ser, si nosotros realmente creemos en la promesa del Señor, si nosotros estamos creyendo en la palabra del Señor, eso quiere decir que hoy, por ejemplo, debemos estar más contentos si nuestra mirada está bien puesta, si las promesas están encendidas como una antorcha, si las tenemos bien encendidas y estamos atentos, como dice ella, a la cual hacemos bien en estar atentos. Si estamos atentos nosotros a esas promesas, las tenemos presentes, tú cada día te vas a levantar y vas a decir, hoy es un día menos para el cumplimiento de la promesa. ¿Sí me van a entender? Y como les decía, las promesas son buenas, son algo bueno, son algo maravilloso para nosotros. Eso debe ser un motivo de alegría y de gozo en nuestra vida. Porque puede ser hoy, o puede ser mañana, o puede ser pasado, o puede ser la próxima semana, o puede ser el próximo mes. Lo cierto es que es un día menos. Es como cuando, no sé, usted, por ejemplo, yo me acuerdo cuando trabajaba, cuando era empleado. Y así pasa con otros casos, por ejemplo, con los días de la semana también. Entonces, si a usted le pagan por quincena, así es, casi por la
Y entonces ya se va llegando el 15, ya se llega el día de la paga. O se va llegando al 30 y el ánimo de los empleados es diferente esos días. Llega el día de la paga y no, todo el mundo llega contento. ¿Sí o no? Lo mismo pasa, por ejemplo, con los días de la semana. Llega el lunes y una perecita. Pero ya va llegando, si usted trabaja hasta de lunes a viernes, llega el viernes, mejor dicho. Y cuando más se va llegando a la hora de salir, si sale a las 6, un ánimo, una diligencia. Así mismo es con las promesas. Por ejemplo, hoy ya tenemos un día menos. Si tú tienes promesas, ¿quién tiene promesas? Levante la mano las promesas. ¿Quién tiene promesas? Hoy es un día menos. Estás más cerca del cumplimiento de esa promesa o de esas promesas. Ahora, dice aquí el apóstol Pablo, por un lado tenemos que tener la palabra profética, es la más segura. Tú debes tener esa seguridad de que ese día va a llegar. Ese día está determinado y ese día va a llegar y no hay nada ni nadie que lo pueda impedir. Ahora dice, debemos estar atentos como una antorcha encendida que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana saca vuestros corazones. ¿Qué quiere decir ese pedacito? Que muchas veces, por ejemplo, la Biblia habla de días malos. ¿Amén? En ese camino o en ese tiempo que vamos a tener que esperar, en esos días que van a tener que pasar hasta que llegue el día que cumpla el Señor lo que te ha prometido en tu vida, van a haber días malos. Y esos días malos también forman parte de este camino. Y es en esos días malos donde muchas veces nosotros hallamos tropiezo. Porque nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar, nuestra forma de entender, o nuestra manera de interpretar, como dice aquí, aunque no es las profecías del libro de interpretación, nuestra forma de entender las cosas es que Dios nos va a llevar así. O sea, nosotros entendemos que para el cumplimiento de nuestra promesa nosotros tenemos que estar bien y cada vez vamos a ir mejor, o vamos a ir creciendo hasta que llega el día de la promesa. Y miren que Dios muchas veces no habla así, o no las hace así. Vuelvo a decir, ayer hablábamos de conocer al Señor, y cuando lo que yo leo de la palabra de Dios, lo que he visto del Señor, lo que entiendo de la forma de ser, de actuar del Señor, no es así. El Señor no nos lleva solamente en un camino así, sino que muchas veces en los caminos hay altos y hay bajos, hay esos días malos. No todos los días van a ser buenos, aún estando con el Señor. Y habrán días malos, pero nosotros muchas veces nos equivocamos y creemos que cuando tenemos días malos, estamos retrocediendo. Muchas veces nosotros interpretamos los días malos como que volvemos atrás. Como que no, veníamos bien y vamos avanzando, y nos llegaron unos días malos o nos llegó un día malo y parece que las cosas se perdieron, se echaron a perder y volvimos atrás. Y no nos contamos esos días malos como días en los que estamos avanzando también hacia el cumplimiento de la promesa. Dentro de los días que tenemos que avanzar para que llegue ese día de la promesa, tendremos que pasar por días malos. El rey David describe valle de sombra de muerte. Esos días malos, el rey David los describe como ese valle de sombra de muerte. Israel, para ir a la tierra prometida, tuvo que pasar por el desierto y tuvo que pasar por lugares donde no había agua, tuvo que pasar por lugares donde habían aguas amargas. Y entonces hay días, en este camino hay días malos, pero nosotros lo que debemos entender es que esos días malos no son retrocesos. Esos días malos no significa que tú estás volviendo atrás.
Porque cuando uno llega a esos días malos, por ejemplo, a uno le vienen cosas como la duda. Oh, ¿qué pasó? ¿Será que sí estoy bien? ¿Será que sí estoy mal? ¿Fallé en algo? Y uno como que se cuestiona cuando le vienen los días malos. Y uno, si se prolongan esos días, mejor dicho, uno puede caer en estados como de desánimo, de desaliento, de depresión, que uno ahí puede tropezar si no tiene claro las cosas. Es más, pueden venir en esos días de malos. El diablo se aprovecha de esos días. El diablo sabe que los días en los que tiene oportunidad, especialmente son los días malos. Porque ahí nos volvemos nosotros vulnerables por nuestra impaciencia, por nuestra falta de entendimiento. Y muchas veces el diablo aprovecha esos días para colocar culpa. Y uno dice, no, es que yo soy malo, es que yo la agarré, es por lo que yo hice o por lo que yo no hice, por lo que yo dije o por lo que yo no dije, porque yo no sirvo bien o porque yo no sirvo. Y entonces en esos días malos el diablo acusa. Uno mismo, el alma de uno se desanima, se desalienta si no tiene entendimiento, porque esos días malos son como oscuridad. Por eso el rey David lo describe como valle de sombra y de muerte. Y aquí el apóstol Pedro dice, hasta en un lugar oscuro, que alumbran en un lugar oscuro. Y entonces es ahí donde nosotros debemos recordar eso. Primero, las promesas no vinieron por lo que nosotros hayamos hecho. ¿Sí me van a entender? Y por lo tanto no se van a ir por lo que tú hayas hecho. Simplemente si ya Dios te dio una promesa, es tuya, estás sellado con eso. Eso es para ti. Tú tienes que avanzar. Tú tienes que caminar hacia allá. Tienes que seguir adelante. La tierra prometida estaba allá. Dios los guiaba, Moisés luego, y atrás venía el pueblo. Y muchos de ellos querían volver atrás por las dificultades que tenían. Y entonces, el hecho de que nos vengan días malos no quiere decir que hemos retrocedido, pero sí podemos llegar a retroceder por causa de esos días si nosotros no tenemos la antorcha bien encendida. ¿Sí me van a entender? Sí podemos llegar a retroceder o a desviarnos del camino si nosotros no entendemos bien esos días. Y si no entendemos que esa es la forma de actuar del Señor, esa es la forma que Él tiene ese es el camino del Señor. También esta expresión la hemos dicho en otras ocasiones. El hecho de que tú seas cristiano no quiere decir que todo sea color de rosa y que todo te salga bien y que todo salga, no, mejor dicho, no bien, no usemos la palabra bien, y no que todo salga como tú lo quieres. Eso no quiere decir. ¿Por qué corrijo? Porque muchas veces que no salgan las cosas como nosotros queremos es lo mejor y es bueno. Y eso es el bien para nosotros. Y entonces le decía, ¿de dónde sale esto? Esto sale del conocimiento de la palabra de Dios, del conocimiento del Señor. Y entonces le voy a poner ejemplos. Uno que siempre a mí me levanta, un modelo que a mí me anima y que a mí me fortalece, sobre todo en los días malos, es José, por ejemplo. Un día Dios le dijo a José que iba a ser el mayor, aunque era de los menores, el penúltimo de todos los hijos de Jacob. Le dijo que él iba a ser el mayor y que los hermanos iban a postrar delante de él y que aún su mamá y su papá iban a venir y iban a depender de él, y que él iba a estar parado y los demás van a estar inclinados hacia él cuando le mostró ese sueño.
Y esa fue una promesa que Dios le dio a él. Él la recibió, la contó a sus papás, no la recibieron bien, no la entendieron, se enojaron. Por causa de esas promesas, los hermanos le tuvieron envidia, lo cogieron entre ojos a José, aparte de por la preferencia del papá. Y los días pasaron, y cuando estuvo José con el papá, tuvo buenos días. José la pasaba muy bien. Y entonces, digamos, en esos días José diría, se miraba así, diría, no, pues mira, es que yo soy el preferido de mi papá. Mis hermanos, miren, se portan mal, no son buenos hijos. O sea, todo se da como para que yo, sí, la promesa que Dios me dio, sí, como que tiene sentido, sí tiene lógica, voy bien por ese camino. Aquí esperar a que mi papá se muera y seguro me deja todo a mí. Y ahí ya los voy a ver a mis hermanos. Esa podría ser la interpretación de él. Pero como no es como uno quiere, pero como las cosas no se van a dar como uno desea, porque ahí hubiera sido rico, ¿sí o no? Para José hubiera sido buenísimo. Toda su vida, mientras estuvo con su papá, el consentido. A él no lo ponía a hacer trabajos duros, eran los hermanos, por eso los hermanos también se quejaban contra el papá, porque a José no lo mandaba. Porque a José no lo mandaba a hacer trabajos pesados. La túnica, la más bonita, la de colores para él, la mejor ropa. Entonces José estaba, como se dice, en guante blanco, tendido con guante blanco. ¿Sí entienden eso? Ustedes se dan cuenta que, por ejemplo, la realeza, los sirvientes tienen guantes blancos. Ellos se ponen así para servirlos y todo. O sea, así José estaba, mejor dicho. Pero como Dios no obra así, Él no actúa así, entonces permitió que los hermanos idearan ese plan y todo eso, y lo vendieron. Y empezaron los días malos para José. Y entonces, cuando estaba en la casa de su papá, José miraba todo y decía, no, por aquí es cierto la promesa. La promesa. O sea, cuando estaba ahí, José decía, no, esa promesa de Dios es segura. Mire, como que voy derechito para allá. Pero ¿qué cree usted que pensó? ¿Y qué pasó con José cuando se empezó a alejar? Porque lo vendieron a los madianitas, se alejó de su papá y ya fue esclavo. Y pasaron días, meses, años. Pues no podemos decir qué pensó José, pero yo sí estoy, por lo menos hablo por mí. Y yo hubiera dicho, no, ¿qué pasó aquí? Ahora sí, la promesa. Así que está, ¿cuándo se va a cumplir eso? Parece que ya no se me va a cumplir. Venía bien, estaba cerca, y van pasando los días y cada vez yo más esclavo aquí en esta condición. Uno miraría más lejos el cumplimiento de la promesa en esa condición. Y naturalmente sería así, ¿sí o no? Y aparte lo venden como esclavo y después lo acusan de lo que no y lo meten a la cárcel, peor. O sea, se le iba oscureciendo más los días. Mire que José, para llegar el día del cumplimiento de la promesa, los días anteriores fueron muy malos, fueron muy oscuros. ¿Sí me estoy haciendo entender? Si están en la visión, dice aquí, usando la palabra, hasta que el día se esclarece. El día que aclara es el día que se te cumple. Ese día que te aclara se te cumple la promesa, o las promesas. Somos varios los que tenemos. Pero el día o los días anteriores
aclararle a José fueron muy, pero muy oscuros. 2 años en la cárcel. Cualquiera de nosotros en esa condición habría perdido la esperanza. Y habría dicho, no, eso es un sueño. Oh, Dios se olvidó de mí. Oh, Dios me desechó. Eso no es para mí. Ya no es para mí eso. Y de pronto, como la esposa de Job, yo me quiero morir. Dice a Dios y muérete, le dijo. Y Job conocía a Dios. Por eso él dijo después, dijo, ahora ya te conozco. Porque Job conoció como obra a Dios. Y entonces le dijo a la mujer, ¿acaso vamos a recibir de Dios los días buenos y no los días malos? Cuando nosotros estemos en días malos deberíamos recordar eso. ¿Acaso solamente los tiempos buenos nomás? ¿Y los tiempos malos no? Si los tiempos malos también, o sea, son tiempos que tenemos que pasar y que nos acercan a ese cumplimiento, que nos acercan a ese día. Los días malos forman parte de este día, así como los lunes forman parte de la semana. Y los martes, no solo los viernes para que nos alegremos. Los lunes también. Y todos los días hay que trabajar, no solamente el día de la paga, de la quincena o del mes. Asimismo, un día va a llegar la promesa, pero vamos a tener que pasar días buenos y días malos. Pero tanto los días buenos como los días malos tienen que pasar y nos van acercando. Nosotros tenemos que aprender a pasarlos bien, a sobrellevarlos bien, a vivirlos bien. No perdiendo en esos días la esperanza. Que en esos días no se nos apague la luz. Antes, más en esos días tienen que brillar más las promesas. Antes, en esos días más debemos tenerlas presentes y fortalecer nuestra esperanza. Y creer y confiar más en que esas promesas se van a cumplir, sobre todo en esos días. ¿Sí me va a entender? Porque para eso las tenemos, para poder pasar. Es como usted va caminando y encuentra un río por ahí y usted, hay un tronco ahí para pasarlo delgado. Uno por lo general coge una rama o algo para apoyarse y caminar mejor ahí, para eso, para apoyarse, para fortalecerse, para animarse, porque los días malos pues lo desaniman a uno. ¿Usted cree que José estaba feliz en la casa? Y más cuando pasa tanto tiempo. Y entonces las promesas tienen ese resultado de fortalecernos, de animarnos, de levantarnos. Y entonces los días malos tienen el efecto contrario. Los días malos producen desánimo, desaliento, desesperanza, tristeza. Y entonces es ahí donde dice el apóstol Pedro, hacemos bien en estar atentos a esas promesas, hasta que el día nos vuelve a aclarar. Y José, esos días malos, entonces, ahora que nosotros conocemos pues toda la historia completa, ya la vemos, pero les decía, imaginémonos que no sabemos el fin, y para tratar de entenderlo a José, para tratar de aprender nosotros de él, porque en nosotros no se ha completado la historia, todavía no nos haya, algunas promesas se han cumplido, otras no. Y entonces, si hoy estás en días malos, o cuando pases días malos, recuerda que esos días, igual que los otros, te van a acercar más. Tienes que aprender
a pasar esos días sin haberte salido del camino. Amén. Sin haber perdido tu esperanza, sin haber renegado de Dios, sin haberte vuelto atrás, sino que hay que seguir adelante, porque tenemos eso, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos. Amén. Y entonces vemos que para José, mire, eso, y entonces decíamos, y casi que podríamos decir, porque así es la naturaleza, cuando va a amanecer es cuando más oscura se pone la noche, ¿no? Cuando ya va a amanecer. Y así es en nuestra vida. Mire, decíamos de José, los días más malos que vivió José fueron justo al borde del cumplimiento de su promesa. Esos 2 años, esos últimos 2 años fueron los más oscuros en José, y su condición lo manifiesta en una cárcel encerrado, porque como esclavo por fuera, por lo menos con Potifar estaba bien, aunque era esclavo, pero estaba bien José. Potifar lo había puesto en una buena posición, estaba por encima de todos los esclavos. Prácticamente José no tenía vida de esclavo en la casa de Potifar. Todo estaba bajo la administración de él. Lo único que le dejó aparte fue la mujer. Y del resto todo puedes disponer, gobernarlo y administrarlo. Entonces tuvo unos días oscuros cuando lo vendieron los hermanos a los madianitas. Pero cuando lo compró Potifar, de ahí le vinieron otros días buenos a José, porque comía bueno, no tenía vida de esclavo. Y entonces Dios cogió y permitió que la esposa de Potifar, ya saben ustedes, se interesara en él y lo acusara, y lo metieron a la cárcel, y allá en la cárcel tuvo sus días otra vez. Y entonces, justo como se dice, a las vísperas ya el día del cumplimiento de su promesa de ser puesto como cabeza, tuviera los días más oscuros José. Y eso nosotros debemos recordarlo, tenerlo presente. Y entonces, si hoy tienes días oscuros, o hoy vives días oscuros, es muy posible que estés a vísperas del día en que el Señor te cumpla lo que te ha prometido. Puedes estar más cerca de lo que piensas, pero con toda seguridad estás más cerca. Amén. Pueden ser tal vez estos los últimos días para el cumplimiento de tu promesa. Y entonces tú no te puedes desanimar justo a lo último. Tú no te puedes volver atrás justo a lo último, como le pasó a Israel, que cuando estuvieron ahí, miraron la tierra, llegaron al límite y desagradaron al Señor, y los devolvió 40 años al desierto. Estuvieron ahí, ellos alcanzaron a llegar, ¿sí sabían, no? Alcanzaron a llegar ahí, al borde, y justo ahí lo desagradaron al Señor, y justo ahí renegaron contra el Señor, y el Señor les dijo: no entran, se devuelven a dar vueltas al desierto 40 años. Cuando estaban ahí a un pasito de disfrutar ya de que la tierra que Dios les había prometido la disfruten, la promesa se les cumple. Por eso dice el apóstol Pablo, justo ahí tenemos que tener bien encendida la antorcha, bien encendida. Recuerda eso, que puede que estés al límite. Si no es así, lo seguro es que estás más cerca. Tú vamos caminando hacia ese cumplimiento.
Nos estamos acercando hacia ese día. Amén. Amén. Y entonces José de ahí, estuvo ahí, y miren que de ahí fue que lo llamaron para ser pues, prácticamente el faraón. Lo mismo pasó con Jacob, el papá de él, cuando estuvo con Labán. Trabaje, y él no veía nada. ¿Sí o no? Muchas veces a uno le pasa eso, mira, uno trabaja y uno no ve el fruto de su trabajo. ¿Sí o no? Trabaja y no, dice, no, esto no. Yo trabajo y no veo el resultado, no puedo hacer mis cosas, no tengo el ahorro, no. Y Jacob estaba así, eran días, eran tiempos. Pero él seguía, a pesar de que Labán le decía, está bien, te voy a aumentar el sueldo, te voy a pagar más. Ahora sí te voy a pagar, porque al principio no pagaba, sino al principio trabajó por una esposa, le dio la otra, por una de las hijas, te la cambió, luego trabajó por la otra y nada. 14 años, después 6 años trabajando, Labán le decía una paga y se la cambiaba. Lo cierto es que Jacob le habían pasado 20 años y lo único que había hecho es que hijos, 2 mujeres, llenarse de hijos. Y un día dijo, no, le dijo Labán, ¿cuándo es que voy a trabajar por lo mío? ¿Cuándo es que voy a hacer algo? Pero hubo algo de Jacob. Jacob tenía la promesa, él había recibido la promesa. Dios le había dicho que lo iba a bendecir. Había recibido la bendición de su papá. Pero hubo algo que Jacob tuvo en esos días malos. Porque cualquiera, igual, le digo, cualquiera de nosotros hubiera sido, me promete que me va a pagar, no me paga, que va a estar trabajando. Uno renunciaba. ¿Sí? Uno tiende a renunciar, o si no a trabajar mal. Igual no me están pagando. Pero Job ni renunció, ni trabajó mal, sino que fue fiel. Y creo que él fue el que le dijo, pues cuando un animal venía y se comía algún animal, sí fue él la reponía para que Labán no sufra pérdida, a pesar de que era mal jefe, a pesar de que no le pagaba lo justo, pero él le reponía, le cumplía, era fiel. Y pasaron los días y él pasó esos días malos. Y llegó un día donde Dios le dijo, listo, ahora sí vas a recibir la paga de tu trabajo. Ahora te voy a hacer justicia y te voy a cumplir. Porque yo te dije que iba a estar contigo y que te iba a prosperar en tu camino. Porque fue un trato que hicieron los dos. ¿O no? Jacob le dijo, bueno, tú serás mi Dios. Si tú vas conmigo, me haces prosperar en ese viaje que yo voy, tú serás mi Dios, y en la 10ª parte de todo lo que me des, lo apartaré para ti. Ese fue un trato, una promesa que se hicieron. Y Dios le dijo, bueno, ahora sí te voy a cumplir. Dije que iba a estar contigo, te voy a mostrar, he estado contigo, y vas a ver que estuve contigo, y te voy a hacer prosperar, no has sido perdido todo este tiempo. Y le dio la estrategia, y así fue como Dios le quitó todo el ganado a Labán y se lo dio a Jacob. Y eran, ¿alguien recuerda más o menos cómo eran las manadas que Jacob organizó para hallar la gracia delante de Esaú cuando se devolvió? ¿De cuántos eran esas manadas? Eran 200 de una cosa, 100 de otra, 100 de otra.
por montones, hay atrás, otros cientos por acá, otros cientos por acá, tenía mejor dicho. Pero él 20 años estuvo y no tenía nada. Y aparentemente perdidos esos 20 años. No había hecho nada, no veía nada, pero como Dios le había prometido que él iba a prosperar allá, que lo iba a prosperar. Pasaron 20 años en donde él no miró. Pero luego vinieron unos poquitos días en donde Dios le vino con todo y le cumplió. Y cuando Jacob volvió, porque esa era la parte de la promesa, que lo haga volver a la tierra de su papá. Cuando volvía lleno. Miles tenían cabezas de ganado. Pero tuvo días malos, previos a eso. Y entonces es para que conozcamos cómo es Dios, cómo actúa Él, cómo se mueve Él. ¿Amén? Amén. Lo mismo pasó con Lázaro. Lo mandaron a llamar cuando estaba enfermo. Estar enfermo son días malos, ¿sí o no? Esos días cuando uno está enfermo, o a alguien le parecen buenos esos días. Son malos esos días, a nadie nos gusta estar enfermo. Y se enfermó Lázaro y le cayeron esos días malos. Y lo llamaron: Jesús, mira, que estamos en estos días malos. Así como con nosotros, cuando nos vienen días malos, empezamos a orar: Señor, por favor, ayúdanos, que pase esto, sácanos de estos días, que se cambien por días buenos. Empezamos a orarle al Señor. Y el Señor oyó, pero se quedó quieto. Y es más, esperó a que se empeoren esos días. Porque si los días de estar enfermos son malos, los días de la muerte serán mejores. ¿Ah? Peor. Yo no he tenido esa experiencia de alguien cercano que se muera. Pero no podemos decir que esos días sean buenos, ¿sí o no? Si solamente con enfermarse son malos. Y Dios, el Señor esperó a que se muera Lázaro. O sea, que imagínense esos días en la vida de Marta y de María. Lázaro, pues bueno, después de muerto ya que no sentía nada. Pero Marta y María, primero preocupadas y vayan a un remedio, ya al médico, y qué será que tiene, y a verle, cuidado y hacerle el remedio, y que la agüita por aquí, esos días así con el enfermo en la casa. Y que nada, que se recuperaba y cada vez peor, preocupadas, angustiadas. ¿Qué será de Jesús que no viene? Empezaron a desanimarse. Jesús, es que nos quiere, es que nos ama, es que el mejor amigo Lázaro, es que era el amado, mire, no viene. Así como nosotros somos en los días malos. No es que yo soy tu siervo, Señor. Yo te sirvo todos los días. Yo he sido fiel con los diezmos. ¿Por qué es que me vienen estos días de escasez? Yo he sido fiel. Esos otros que no son fieles, mira cómo les va de bien. Yo ahí he estado. ¿Y por qué me pasa esto? ¿Por qué me vienen estos días? Luego, cuando Jesús ya supo que estaba muerto y los dejó pasar unos días, 4 días malos, llorando, tristes, desesperanzados, ya sin esperanza. María, que era la que más disposición tenía, María, que era la de mejor entre las dos, posición o nivel de fe o espiritual de las dos, lo recibió a Jesús con una dureza. ¿Cómo que para qué vienes ya? ¿Ya para qué vienes? Así, dura. Por eso Jesús le dijo: quita la piedra que tenía ella adentro. Con piedra, con rabia. ¿Cómo no vas a venir, Jesús? ¿O no nos ponemos bravos cuando nos vienen días malos? ¿Sí o no? O sea, nos viene de todo.
nos enojamos, nos entristecemos, nos deprimimos, de todo en los días malos. ¿Ya para qué vienes? Salió a recibir, no hay ni entre, ¿para qué? Te llamamos cuando todavía había esperanza y no viniste, no te importó. Y entonces la respuesta de Jesús, como les dijo a sus discípulos, esa enfermedad, eso que le pasó a Lázaro, es para la gloria de Dios. Y Jesús esperó a que se vuelvan los días más oscuros, más malos, para que la gloria de Dios sea más visible, para que la gloria de Dios sea más notoria, para que no haya duda. Y entonces viene y le responde a María: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Eso es lo que hay que hacer, seguir creyendo, no dejar de creer, que se encienda más la antorcha en esos días. Porque le dijo Jesús: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y de afuera lo llamó a Lázaro y volvió a vivir. Y cumplió la promesa de Dios. Les cumplió, porque Jesús les había dicho: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y se lo cumplió a Lázaro, y se lo cumplió a las hermanas. Pero no las dejó sin pasar esos días malos. Y también ahí vemos que justo esos días más oscuros, permitieron que la gloria de Dios se vea más grande, la luz del Señor. Entonces, es la forma del Señor de actuar, de moverse, de ser, que nosotros debemos entender, entendiendo primero esto. Ahora, nunca una profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y entonces es palabra firme, es palabra fiel, porque no es palabra de hombre. Amén. Entonces, a tener firme las promesas del Señor, no dudar, y no dejarlas de mirar. Amén. Amén. Vamos. Gracias por tus promesas. Aviva nuestra fe, Señor. Aviva la fe, Señor, en tu iglesia. Que se encienda, Señor, nuestra esperanza. Que se encienda nuestra esperanza, Señor, como antorcha encendida. Sopla, Señor, sopla. Enciéndenos. Oh, enciéndenos. Trae a memoria, Espíritu Santo, las promesas que nos has dado, las promesas que han venido a nuestra vida inspiradas por ti, Espíritu Santo. Un día se van a cumplir, porque tú eres fiel, porque tú no mientes, porque tú no te arrepientes de lo que dices, porque ninguna de tus palabras regresará vacía, Señor, sino que cada palabra que ha salido de tu boca cumplirá el propósito por el cual tú la has enviado. Gracias, Señor. Gracias porque tenemos las palabras proféticas más seguras. Son seguras, Señor Jesús, porque han salido de tu boca. Porque tú eres fiel, porque tú tienes todo el poder, Señor, para cumplirlas. No importan las circunstancias, no importan las condiciones, no importan los tiempos. Tú cumplirás. Tú vas a cumplir tus promesas, Señor, en nosotros.
anhelamos y esperamos ese día. Oh. Fortalécenos, Señor, infunde aliento, aviva, Señor, aviva la esperanza en nosotros. Oh, aviva la esperanza, Señor. Oh, santo, santo, santo. Conforta tu iglesia, Señor. Conforta a tu pueblo, Señor. Porque para siempre tu misericordia es, y cada mañana despertar, sé que en ti puedo confiar, me sostienes por tu gran fidelidad. Gracias, Señor. Gracias por cada día que nos permites vivir, por los días buenos, por los días malos. Gracias, Señor. Todo lo vamos a recibir de ti, de tu mano, Señor. No solamente lo bueno, Señor, como dijo Job. Y aunque andemos en valle de sombra de muerte, tú estarás con nosotros. Tú estarás conmigo. Cada mañana despertar, sé que en ti puedo confiar, me sostienes por tu gran fidelidad. Despertar, sé que en ti puedo confiar, me sostienes por tu gran fidelidad. Gracias, Señor. Bendito eres, Señor. Tu palabra es roca firme. Tu palabra, Señor, es la roca que nos sostiene, que nos sustenta. Gracias, Señor Jesús. Tú eres nuestro fundamento. Tu palabra es nuestro fundamento, Señor. Nos apoyamos en tu palabra. Oh, confiamos en tu palabra, Señor. Oh, porque es más fácil, Señor, que los cielos y la tierra pasen a que una de tus palabras se deje de cumplir, Señor. Estaremos atentos, Señor, a tus promesas. Oh, estaremos más atentos a tus promesas, Señor. Oh, gracias, gracias, Señor. Santo eres. Bendito es tu nombre, Señor. La gloria es tuya, Señor. La honra es tuya. Te bendecimos. Te adoramos, Señor. Te damos gracias. Porque eres bueno. Porque eres bueno, Señor. Oh, eres fiel. Tú eres misericordioso, Señor. Tú tienes cuidado de nosotros. No porque nos lo merezcamos, no porque hayamos hecho algo digno, Señor, solo porque a ti te ha placido, porque tú has querido tener misericordia de nosotros, Señor. Gracias. Gracias por poner tus ojos sobre nosotros. Gracias por llamarnos, por escogernos, a pesar de nuestra vileza, a pesar, Señor, de nuestra incapacidad, de nuestra debilidad. Oh, gracias, Señor. Por eso toda la gloria es tuya. Por eso toda la honra es tuya, Señor. Por eso, Señor, decimos: a ti sea la gloria, a
ti sea la honra, Señor. No a nosotros, sino a ti sea la gloria. Solo tú eres digno, Señor, de recibir toda la gloria, la honra